por la palabra. Ministerio Ebenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica, un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados, gracias. Una vez más estamos en nuestro programa de Doctrina Apostólica. En el programa anterior hablamos un poquitito de lo que era el Cántico Nuevo. Y este va a ser el Cántico Nuevo, parte segunda. En aquel programa, tal vez para que usted solo se refresque un poquitito, hablamos algo acerca de lo que era un tañedor, de lo que era un nagán, cómo creaba de alguna manera ambientes y atmósferas espirituales donde la mano de Dios llegaba, traía profecía, traía milagros, traía liberación. Hablamos, para resumir un poquito en 30 segundos lo que hablamos en el programa anterior, vimos que ese tañedor que es un nagán, y dijimos algo que es importante, no todo músico es un nagán, pero sí todo nagán debe ser un músico. Y entonces ese músico es un tañedor, alguien que sabe tocar. Es un hombre que es una especie de sastre musical, compone, confecciona, inventa, hace tantas cosas que son tan importantes. Pero en esta oportunidad, después de este minuto que usted me ha regalado para hacer la introducción, quiero seguir hablando del Cántico Nuevo. Pero ahora en el Cántico Nuevo vamos a trabajar un poquitito sobre el cántico. Aquí lo tenía yo. Este cántico va a ser un cántico que vamos a hablar sobre el hijo pródigo, y de alguna razón no sé por qué no lo tengo ahí, pero voy a trabajar con usted ahora. Este es el canto del pródigo. Voy a tratar de desarrollarlo aquí. Ahora, el canto del pródigo. El pródigo, la palabra pródigo es una palabra que nos habla a nosotros de alguien que fue a despilfarrar lo que Dios le había dado y que se logra arrepentir y regresa. Si usted recuerda, en Lucas capítulo 15, tal vez de pronto lo vamos a ver. Pero el Cántico Nuevo, se recuerda que hablamos también que era el de los redimidos. En Apocalipsis 14 dice que hay un Cántico Nuevo en el cielo que nadie puede aprender, solo los redimidos. Y entonces aquí David aparece en el Salmo 40 y dice: al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Por qué clamó David? Dice: porque Él me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Es lo que me interesa remarcar. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo. Fíjese, nuestro tema es el Cántico Nuevo, y vale la pena que entendamos que es un cántico nuevo, pero es la segunda parte. Es la segunda parte. A ver si logramos, no logramos. Entonces es un cántico que es alguien que está saliendo de los problemas de la vida, pero que estuvo en el lodo cenagoso. Y entonces esto me llama la atención, porque por eso le insisto que este es un cántico que no se puede aprender. Esto no es de poner una letra y la vamos a tararear juntos. Este cántico sale de adentro como un agradecimiento. Es un cántico que sale de lo más profundo de nuestro corazón, porque Él esperó pacientemente al Señor y se inclinó. El Señor oyó su clamor. Pero ahora, ¿dónde estaba Él? Él estaba en el hoyo de la destrucción. Él estaba en el lodo cenagoso. Y entonces el Señor asentó sus pies sobre la roca, y cuando uno ya está sobre la roca y a uno ya lo sacaron del lodo cenagoso, entonces uno entiende que de alguna manera hay algo que nosotros tenemos que decir. Nos sacó en medio del lodo. Estábamos metidos en alguna manera en un lugar donde hay ciertos animalitos que de pronto se ponen ahí. Fíjese que cuando se habla de lodo cenagoso, para mí es muy importante, porque el lodo cenagoso, recuérdese, insisto, este es el canto del pródigo. El pródigo era un hijo que de pronto va y despilfarra. Lo hablamos hace unos segunditos.
pero llega tan bajo, llega al lodo cenagoso, de tal manera que él estaba pastoreando entre cerdos. Y entonces cuando se habla del cerdo, por ejemplo, el cerdo lo que tiene es que tiene una pezuña dividida. Y al tener la pezuña dividida, eso habla de que su caminar tiene un caminar en Dios y tiene un caminar en el mundo. Camina en el santuario y camina en el chiquero, porque sus pezuñas, su caminar es una pezuña dividida. Cuando se habla de lodo cenagoso, la Biblia dice, zarcillo de oro es en la nariz de un puerco, la mujer apartada de razón. Oiga, zarcillo de oro en la nariz de un puerco. Entonces, es alguien que no tiene discreción, alguien que murmura. Note de dónde viene toda la problemática, porque ahí dice que el cerdo todo lo devora. Aparece ahí en el Salmo 80:13, y es más, Jesús dio una tremenda lección y dijo que él no daba sus perlas a los cerdos, porque luego venían, las pisoteaban y querían destruirlo al que las tenía. Y entonces, ahora, esto me llama la atención a mí, porque entonces este es un cántico del hijo pródigo, que de pronto llegó a su punto más bajo. Y cuando se está en el punto más bajo de la vida, yo no sé si usted alguna vez ha llegado ahí. Aquí pusimos a un cerdo, porque recuerde que el pródigo llegó ahí, el pródigo vivía entre ellos y era un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios estarán hoy viviendo, en lugar de ser apacentado con las ovejas, está apacentando cerdos? Pero qué hermoso es que ahí mismo podemos visualizar cómo Dios opera, porque ¿quién va a poder cantar? ¿Quién va a poder tener un cántico nuevo? ¿De dónde van a ser el agradecimiento? De que Dios nos ha perdonado. ¿De dónde puede alguien cantar con alegría y levantar sus manos? De alguien que había sembrado una mala semilla y le venía una mala cosecha. Y de pronto Dios envía su ejército como langostas y les devora esa cosecha. Uno se siente agradecido, uno se siente, hermano, totalmente cambiado. Y entonces fíjese que quiero leerle, aquí estamos con el pródigo. Venga, acompáñeme conmigo, hoy tenemos aquí nuestro té para estar con usted. Venga conmigo ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Ahí vamos a leer, si usted pone sus ojitos ahí en su televisor, ahí en su receptor, en su monitor, usted va a leer conmigo algo que es importante. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa, oyó música, oiga, y danzas. Y dice ahí que, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Ahora, note que de pronto hay fiesta cuando un hijo pródigo regresa. Por eso el cántico nuevo lo da el pródigo. El cántico nuevo lo da alguien que ha regresado de la posilga y fue perdonado. Solo aquellos que nos han salvado, solo aquellos que de alguna manera hemos experimentado esto, de nosotros puede salir ese cántico nuevo. Y entonces, aquí hay algo que me llamó la atención, porque él le dijo, fíjese, él preguntó qué eran esas danzas, y el hermano de tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Ahora, me voy a detener un ratito aquí. Es importante que nosotros visualicemos que hay un cántico nuevo cuando el Señor nos saca de la posilga del pecado. Es importante que nosotros sepamos que el pródigo viene y que cuando el pródigo regresa a la casa produce música y danzas. Entonces, ahora que estamos aquí en Lucas 15, quiero que usted visualice que el pródigo trae música y danzas. Aquí, como estamos aprendiendo de alabanza, vamos a aprender muchas cosas que nos van a llenar nuestro corazón, y usted va a ver qué lindo es aquí la escritura, música y danza. Esta música y danza es algo muy interesante que la visualicemos, porque el pródigo la produce. Cuando un hijo de Dios se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos, hasta en los cielos hay fiesta cuando alguien dice, Señor, sí he pecado y aquí vengo. Ahora, note algo que es importante, que de pronto vemos que ahí está el otro hermano, y el otro hermano pregunta, fíjese qué cosa, estando en la casa, estando en la iglesia, estando en el santuario, estando ahí, dice, el que se había quedado en la casa, preguntó qué era todo aquello de esa música y danza. Le ruego que no se va a molestar conmigo.
Qué terrible que los que vengan del mundo golpeados, destruidos, estuvieron en el lodo cenagoso, Dios los pone, le levanta sus pies, los pone sobre la roca, y de ellos empiezan ellos a cantar un cántico nuevo, porque son redimidos, fueron comprados. Y aquellos que tal vez nunca se han ido de casa, están mascando el chicle. Están tan tranquilos, insensibles, prefieren ver el culto de lejos, porque no experimentan lo que es el canto de los redimidos. Puede ser porque nunca has experimentado la misericordia de Dios. Yo he visto que hay dos grupos muchas veces dentro de las iglesias. Los que cantan y alaban al Señor están agradecidos, y los que son simplemente personas que llegan a sentarse a no hacer nada, como estaba el hermano del pródigo. Ahora, cuando analizo un poquitito de música, porque es cántico nuevo, fíjese qué cosa más interesante. La palabra música aquí en la escritura se puede decir de dos maneras. Esta palabra música que aparece en Lucas 15 es la palabra en griego, se dice sinfonía, así se escribe, sinfonía. Obviamente que es de la palabra sinfonía. Pero también hay otra palabra que cuando uno la ve en la Biblia, uno se da cuenta, ¿verdad? Que es la palabra músicos, y cabalmente, ¿verdad? De música, pero se escribe con K, músicos, así se escribe. Entonces, aquí en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, tenemos que aprender algo que es importante, porque estamos hablando de la música, estamos hablando del cántico nuevo, y la Biblia es tan hermosa, y el griego es pero tan valioso, y algunos lo quieren quitar, pero note, quiere decir que hay dos tipos de música en las iglesias. Y la palabra músicos, por ejemplo, esa palabra músicos está en Apocalipsis 18. Y en Apocalipsis 18, Dios mío, no recuerdo el verso, pero en Apocalipsis 18 está, se lo voy a buscar. Y esa es la música de Babilonia. Y la palabra músicos, lo que nos está hablando, la palabra músicos es la palabra que viene inspirada por las musas, que son las diosas griegas de las artes, y obviamente de esto, esta es música inspirada de las musas. Entonces notemos que hoy en el mundo hay dos corrientes musicales, la corriente que viene de Dios, que se llama sinfonía, y la corriente que viene de Babilonia, que es confusión religiosa, que es la que se llama músicos, inspirada en las musas, inspirada en lo sensual, inspirada en las artes, inspirada en el llamado a la fama. Eso es la música que aparece en la Escritura. Y es que ahora que estoy visualizando, estoy mostrando algunas cosas que no había hecho antes, y voy a buscar aquí en Apocalipsis, capítulo 18, yo recuerdo, ahí está la palabra música, y entonces me llamó la atención porque es... a ver si lo encuentro aquí. Vamos a ver, no lo encuentro, Dios mío. Porque es importante para mí, porque tenemos que diferenciar lo que tenemos. Aquí vamos a ver, aquí está. Apocalipsis capítulo 18, verso 22. Búsquelo ahí en su casa, no sé si ahí en la pantalla estamos, excelente. Gran trabajo. Entonces déjeme que lo lea. Apocalipsis 18, 22 dice: nunca más será oída en ti el gemido de arpista. Dice, de músicos, de flautistas o de los trompetistas. Nunca más se hará, dice, en ti ningún artesano o de cualquier oficio, y el ruido de los molinos nunca más se oirá en ti. Ahora, lo que me llama la atención es que hablan de Babilonia. Y si usted se da cuenta, ahí en Apocalipsis 18, cuando empezamos a leerlo, está hablando de Babilonia. Miren el verso 2, ha caído la gran Babilonia. Y entonces en el verso 22 dice que ya no vamos a oír a los flautistas, arpistas. Entonces también hay músicos. ¿En dónde? En Babilonia. Y lo tremendo de esto es que la iglesia puede estar padeciendo de estar siendo ministrada en griego, por la palabra músicos. Porque eso es música inspirada de las musas. Y esto para mí es tan importante que nosotros lo visualicemos. Mire, el griego es tan hermoso que cuando usted busque en su Biblia la palabra música, cuando dice sinfonía o sinfonía, es la música de Dios. Note que el pródigo regresa y ahí no hay músicos, ahí es lo que hay es
una palabra que es sinfonía, la música de Dios, no la música inspirada por las musas. Que Dios nos habilite a nosotros los pastores para tener esa sensibilidad de poder decir, esta es música de Dios y esta es música del mundo. Esta es músicos inspirada en la música de las medusas, diría alguien, ¿verdad? Son las musas, las diosas griegas. Y aparte es la música que viene de parte del Señor. Entonces, aquí, tenemos tantas cosas y luego va a haber danza. Y ahora voy a tocar un poquitito acerca de la danza aquí con ustedes. Porque cuando se habla de la danza, voy a ver si tengo algo por aquí, es el canto de poder, pero voy a hablar algo aquí, solo de la danza y después lo voy a ver. Cuando se habla de la danza, tenemos que saber que no solo es un tipo de danza. Mire, cuando yo comencé en estas cosas, yo tengo que estar en el Evangelio más o menos 32 años. Y en aquellos tiempos, cuando empezó la restauración del tabernáculo de David, nosotros pensábamos que se podía danzar en el Espíritu. ¿Y qué era danzar en el Espíritu? Cerrar los ojos, dar vueltas y yo creo que nos estamos equivocando, pero hemos venido creciendo y desarrollando, aunque algunos piensen lo contrario. Pero cuando se habla de danza, una vez más, David, el tañedor, vuelve a aparecer y hay 7 tipos de danza. No las voy a tocar todas, pero hay 7 tipos de danza. Y entonces hay una danza, por ejemplo, que la Biblia dice que se puede decir rakad, que eso es nada más brincar. Hay una danza que es como salir de abajo y que es como reverdecer, como un árbol. Pero hay danzas que son danzas aprendidas, que son danzas como fabricadas, que funcionan como una herramienta de guerra, como una máquina, que van sincronizadas en engranajes. Eso se llama mejolá. Por ejemplo, cuando venían las mujeres y decían que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, dice que danzaban como en una especie de corros, de dar vueltas. Y eso es una danza mejolá. Se puede hacer una danza que de alguna manera también sea ensayada. Y también cuando David entra en 2 Samuel 6:16 con el arca del pacto, dice que David danzaba con toda su fuerza. Lástima que no lo tengo aquí, no tengo esa versión. Yo creo no la tengo esa versión, porque estuve leyendo una versión que es en hebreo, en el Nuevo Testamento, y dice que Jesús, por ejemplo, en aquel pasaje que Jesús dice, Padre, te alabo y te bendigo porque le has escondido esto a los grandes y se lo has revelado a los niños. La palabra griega, dije hebreo antes, pero la palabra griega es agalayo, que para mí es saltar, es brincar de gozo. Pero me llamó la atención que esa versión hebrea dice que Jesús danzaba dando vueltas con las manos en alto. Entonces, note que la danza es algo realmente que es una manifestación dentro del cántico nuevo y el tabernáculo de David. Ok, ahora, déjeme seguir avanzando un poquitito porque estamos hablando de la danza del pródigo. Ahora hablamos un poquitito de esto y vimos que hay diferentes tipos de danza. Pero quiero hablarle de la primera vez que hubo danza. Ese es el cántico nuevo, pero cuando es un cántico de poder, que es lo que vamos a hablar en esta segunda parte del programa. Estoy chequeando aquí el tiempo para que de alguna manera pueda llegarlo. Este es un cántico que viene derivado del poder de Dios. Cuando Dios hace algo poderoso. Nuestro hermano Iván trabajó esto de una manera muy hermosa. Note que hablamos del cántico nuevo, pero es un cántico porque abrieron el Mar Rojo. Y si abrieron el Mar Rojo fue porque hubo una manifestación de un milagro. Y eso derivó, un milagro. Ver el poder de Dios deriva en nosotros un cántico nuevo que va a venir acompañado por lo que hablamos un poquitito acerca de la danza. Y tal vez lo voy a tocar ahí rápidamente. Pero entonces notemos algo. Venga conmigo, estamos aprendiendo del cántico nuevo porque le recuerdo que es solo los redimidos. Y entonces vamos ya por la tercera ocasión. Hablamos del cántico al tañedor, del canto del pródigo, ahora en el cántico del poder. Cuando se habla del cántico nuevo por la manifestación del poder de Dios, dice aquí la Biblia, en el Salmo 98, dice, cantad al Señor, ¿qué es lo que quiere Dios que le cantemos? Yo sé que tal vez le voy a caer mal, cantémosle rap y rock y eso, no, cantémosle algo nuevo, si tenemos al Espíritu Santo adentro.
Nosotros tenemos que valorar. Mire, ¿sabe cómo es esto? Para mí, esto es como el arca del pacto. Esto es como el arca del pacto que lo tengo que valorar, porque la alabanza es algo como un tesoro. Aquí están los querubines que se abren, pero aquí hay un tesoro. El tesoro es que aquí en esta copita estaba el maná, que no se corrompe. El tesoro es que aquí estaban las tablas de la ley del Señor. El tesoro es que también dentro del arca del pacto estaba también la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, note, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del Padre de los mandamientos, el maná escondido que es Cristo. Esto es un tesoro. Esto es un tesoro. Es un tesoro que de alguna manera había que valorar y cuidarlo. Mire, y había que llevarlo con sus respectivas varas. Yo quiero ser parte de ese ministerio. Yo quiero ser parte de un ministro que valora, de un ministro que aquilata, que guarda, porque la alabanza es algo que no lo podemos permitir que se corrompa y que se prostituya. Dice, cantad al Señor. ¿Qué es lo que quiere que le cantemos? Un cántico nuevo. ¿Quién lo puede hacer? Solo los redimidos. Perdónenme los grandes forjadores de música, los grandes compositores, pero aquí estoy hablando de música de Dios, y eso nadie lo puede aprender. En Apocalipsis 14, esto solo es aquel que ha sido redimido. Y entonces dice, porque ha hecho maravillas. ¿Por qué le vamos a cantar un cántico nuevo? Porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. En el verso 2 dice, el Señor ha dado a conocer su salvación a la vista de las naciones, ha revelado su justicia. Entonces, ahora, cuando el Señor hace eso, son cosas que se dan ahí de poder. Son cosas que se dan de poder. Pero yo le decía que este cántico, por lo menos la primera vez que aparece la palabra danza, es en Éxodo capítulo 15, verso 20. Porque entonces dice ahí que Miriam, que es María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Entonces dice, y Miriam le respondía, cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente y al caballo y al jinete ha arrojado en el mar. Ok, en estos minutos que nos quedan, insisto en algo que para mí es importante, ver que cuando se hace esto, por primera vez aquí en la Escritura, hay un cántico de poder derivado, ¿qué? Derivado de lo que hablamos antes, de que hubo una liberación. ¿Cuándo uno va a poder cantar y que salga de nosotros un cántico nuevo? Cuando el Señor muestre su poder en nosotros y hay una liberación. Recuerden que el Señor con brazo extendido, como lo leímos en el Salmo, abre el mar rojo y en aquel pueblo que estaba cautivo sale. Ahora, aquí hay que decir algo, el cántico nuevo, fíjese, y que es aquí este cántico por el poder, dice cantad al Señor, sí, cántico nuevo, pero con panderos y danzas, sí, pero ¿cuándo? Note que nunca pudieron cantar en Egipto. Eso para mí es tan importante. ¿Usted quiere cantar cántico nuevo? No, pues si está todavía en el mundo no va a poder cantar cántico nuevo. Pastor, viera que a mí como me ha costado y yo todavía oigo la música del otro lado. Por eso es que no puede. Yo no quiero ser legalista. Yo sé que todos somos gente musical. Somos producto de la mano de Dios musicales. Pero la primera vez que en la Biblia dice cantad al Señor, cantadle con cántico nuevo, es cuando salieron de Egipto. Mientras estuvieron en Egipto no pudieron cantar. Qué cosa tan interesante esta. ¿Por qué algunos a veces llegan a las iglesias y no pueden ni cantar? Pastor, no puedo ni cantar, no puedo ni danzar. Pastor, yo no sé qué es lo que me está sucediendo, pero yo no sé qué es lo que pasa, pastor. Yo sí le puedo decir qué es lo que pasa. Porque se puede cantar y se puede danzar y que haya música, pero fuera de Egipto. Por eso es que Faraón, qué interesante, ¿verdad? Por eso es que Faraón le decía, vayan, adoren a Dios, pero no se vayan, y regresan aquí. Faraón ¿podemos ir a adorar al Señor? Sí, pero no se vayan de una vez. Vayan, cantan, danzan, y luego regresan aquí. ¿Y qué es Egipto? El mundo. ¿Qué es lo que Satanás quisiera?
que fuéramos a las iglesias, cantáramos, danzáramos y volviéramos al mundo. Y viviéramos en el mundo. Ya llegó el domingo, vamos a cantar, vamos a danzar y volvemos a nuestra vida mundana. Ya terminó nuestro culto, entonces volvemos a servirnos el licor, volvemos a nuestros vicios, ya salimos del culto de la mano con la amante, de la mano con la chava, que quieren llamarle de otra manera, pero ese es, ya me dijeron que no dijera amante, bueno, es su concubina, la mujer que no es suya, la mujer prohibida. Entonces, cuando yo veo esto, digo, aquí hay otra revelación. ¿Por qué, pastor, en nuestro equipo de alabanza no hay cántico nuevo? Preocúpense, porque entonces no puede haber cántico nuevo si están en Egipto. Por eso, mire las estrategias de Faraón, que es figura del diablo, que era, vayan, canten, pero no se vayan de Egipto. Sean cristianos, hombre, hasta vayan y trabajen en las iglesias, tengan privilegios, pero sigan en el mundo. Y mientras haya eso, no va a haber un cántico nuevo. Ahora, cuando vemos esa danza, vemos que la danza, esa es la danza mejolá, ahí la pusimos, aunque se escribe mecholá, es la palabra mejolá, y es una palabra que trae panderos y danza, o que trae panderos y danzas, claro, y la danza es la mejolá, pero estamos hablando de la canción que trae poder, y bueno, creo que eso es lo que tratamos de hacer todos en nuestras iglesias. Yo quiero avanzar un poquitito porque, bueno, seguramente hasta aquí voy a quedar porque el tiempo me ha avanzado demasiado. Pero cuando se habla de música y danza, yo quiero unir algunas cosas que para mí son bien importantes. En estos últimos 5 minutos, quiero tocar algo que para mí es muy importante. Porque hablamos del tañedor, hablamos también del pródigo, que había música y danza. Hablamos, le di la mezcla, ¿se recuerda? La mezcla que hacen los sonidistas. Dice, los cantores van delante, los tañedores y músicos van detrás, y dice, lástima que no tengo un pandero aquí, y las mujeres doncellas con sus panderos, con danza ahí en medio. Son los 3 elementos de la música. Aquí no es moda de la Iglesia de Cristo de Benecer ni de la que yo pastoreo. Aquí no es la moda nuestra, es la procesión de Dios del Salmo 68. Y entonces fíjese que encontré que la palabra pandero se deriva de una palabra que es la palabra salal, que no es más que el ruido que hacen las langostas. Y Dios mío, voy a terminar corriendo. En Joel capítulo 2, verso 25 dicen todo lo que se comió la oruga, el pulgón, el saltón, el revoltón. Pero ¿sabe qué dice? Mi ejército, dice Dios, que yo mandé. Entonces, el pandero no es una moda que pusimos la hermana Ninosca puso hace unos años. No. Aquí Dios nos llevó porque sin darnos cuenta, la palabra pandero es que ese ruido, dice ahí cuando uno va a buscar la palabra salal, dice que se desata a través de los cánticos, pero que vienen con pandero. Y es como que provoca confusión y sonroja a la persona para que se ponga avergonzada porque fue vencida. Entonces, el cántico de María, la profetisa, era un cántico que traía pandero. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque fue un cántico que trajo liberación. Y trajo liberación, y la pudimos ver nosotros en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 20. Y entonces vimos que lo que traía María era un pandero. Pero entonces notemos, hermanos, es que esto es hermoso, que entonces el pandero también se convierte en un instrumento de guerra espiritual. Porque el pandero produce, en su sonar de los tamboriles, lo que produce el pandero es un ruido de langostas. Y las langostas son el ejército de Dios. ¿Y qué hace el ejército de Dios? Se come las cosechas. ¿Qué cosechas? Se come las cosechas de nuestras malas semillas que hemos sembrado. Entonces, a veces, yo lo voy a dejar hasta aquí porque ya me voy a entrar al otro en el próximo programa de la guerra espiritual, porque ya estoy cerrando el programa. Pero entonces, note que esto no es una moda nada más, y note que estoy uniendo, si usted ha estado conmigo en el programa pasado, estamos uniendo cómo se hace la mezcla perfecta en Dios. Sin ser sonidista e ingeniero de sonido, les doy una recomendación, no personal, bíblica, y que los músicos deben de respetar al sonidista, a un sonidista que conoce la escritura. Cuando el sonidista le haga, mira, que yo quiero sonar más y ahora con ustedes que suene más, el Salmo 68, como Dios, diría yo, es la combinación perfecta, divina es, que se oigan los cantores primero,
Los músicos van detrás, pero en medio, sonidistas, se tiene que oír, hagan sonidos ambientales para que se oiga el pandero. ¿Por qué? Porque el pandero no es algo para que se mire bonito el culto, para amenizar el culto. Dios mío, qué terrible que dejen. Y ahora trajimos, yo leí una noticia en un periódico, porque de alguna manera estuvimos en algún evento y los hermanos que le cantaron a la novia decía, amenizó el grupo de Benecer. Por favor, yo entiendo que ellos son periodistas y que no entienden, ¿verdad?, de eso, pero ya solo falta que caigamos en amenizar. Si cayéramos en amenizar, como dijimos en los programas que hemos estado viendo, porque la música que ameniza, eso es la música de las musas, la música del mundo. Nosotros ministramos. Una cosa es ministrar y otra cosa es amenizar. Pero he cerrado esta segunda parte del Cántico Nuevo, que el Cántico Nuevo lo tuvo el pródigo porque salió de la posilga. Lo tuvo el pródigo y entendió lo que era la música de Dios y la música de las musas, la música de Babilonia y la música de Dios. Entendemos que en el Cántico Nuevo, que es porque los liberaron, nos sacaron de Egipto, no podemos tener Cántico Nuevo en Egipto. Me voy a adelantar en algo, no sé si lo tengo aquí, pero también dijeron, ¿cómo cantaremos el Cántico de Jehová en Babilonia? En uno de los salmos, creo que en el Salmo 137, dice que en los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y cantábamos las canciones de Sión y le decían, pero ahí nos recordamos de las canciones de Sión, y los de Babilonia les decían, canten pues, y decían ellos, ¿cómo vamos a cantar un cántico de Dios en tierra extraña? Ahora, cerramos con el pandero. El pandero no es solo para amenizar el culto, esa no es la música cristiana. El pandero conlleva connotaciones espirituales de un ejército de langostas que se come las malas cosechas derivadas de malas semillas que tal vez tú y yo sembramos. Por hoy lo voy a dejar y le agradezco a todos porque de alguna manera hayamos estado en este programa de Doctrina Apostólica. Seguimos enseñando el Cántico Nuevo, seguramente vamos a derivar un programa más del Cántico Nuevo, sería tercera parte. Hasta la próxima y que Dios le bendiga.